tenemos aquí un panel extraordinario, porque contamos por un lado con dos en Dispute Board, tal vez los mayores expertos que yo conozco en esa materia, Jerry Brodsky y Roberto Hernández, y dos grandes expertos en amigable composición en Colombia, que son Antonio Pavón y Sonia Rojas. ¿Y por qué hicimos este panel mixto? Porque en Colombia, de alguna manera, la filosofía de la Dispute Board se ha venido implementando o ha venido incluyéndose en alguna forma en la amigable composición. Entonces son dos instituciones que tienen vasos comunicantes y por eso es tan interesante hacer este panel desde esas dos perspectivas. Entonces nos va a acompañar como moderador Rafael Piso, a quien le doy la palabra para que pueda hacer su panel. Bueno, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy contento de acompañarlos en este último día del Congreso Internacional de Arbitraje organizado por el Comité Colombiano. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy, ya finalizando este panel, este día, tenemos el panel titulado Amigable Composición y Dispute Board. Y como decía el doctor Juan Pablo, contamos con la grandiosa participación de 4 grandes expertos sobre la materia: la doctora Sonia Rojas, el doctor Antonio Pavón, el doctor Roberto Hernández y el doctor Jerry Brodsky. Muchos tal vez se estarán preguntando el día de hoy por qué vamos a hablar de amigable composición al final del Congreso del Comité Colombiano de Arbitraje. Y esa pregunta muchas veces nos sale también cuando iniciamos con el estudio de la materia de arbitraje, porque en nuestro caso, en nuestra ley 1563, por ahí tenemos unos artículos cuando estamos estudiando arbitraje donde se menciona la amigable composición. Sin embargo, poco en Colombia podríamos decir que ha hecho un uso de la amigable composición, y también es mucho más o es menos conocido los dispute boards. Sin embargo, la práctica internacional y algunas legislaciones nacionales han llevado en los últimos años a integrar estos métodos de resolución de conflictos, como lo son la amigable composición y el arbitraje. En nuestro caso en Colombia vemos algunas cláusulas que tienen ciertas relaciones, que se rebotan de la amigable composición al arbitraje. Y por otro lado, a nivel internacional y en otras legislaciones tenemos una relación entre la amigable composición y los dispute boards. Por eso es tan importante que nosotros hagamos este panel, y además por todos los beneficios que trae la relación entre estas figuras y todo lo que se está tratando de resolver mediante métodos de resolución de conflictos eficaces, rápidos, y que traten de tener un costo mucho menor a lo que hemos venido teniendo en los últimos años. Por eso, el día de hoy, pues, vamos a contar con estos 4 grandes expertos que nos van a contar inicialmente sobre los dispute boards. Luego pasaremos a la amigable composición, a unas reflexiones prácticas de la amigable composición. Y por último, revisaremos desde la práctica internacional qué ha pasado con los dispute boards y adicionalmente cómo ha tenido un impacto a nivel de Latinoamérica. En ese sentido, vamos a dar inicio a nuestro panel del día de hoy, y le daré entonces la palabra al doctor Roberto Hernández para que nos ilustre sobre toda esta materia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, don Rafael. En primer lugar, agradezco muchísimo al doctor Juan Pablo Cárdenas, querido amigo y gran maestro, por su invitación al Comité Colombiano de Arbitraje, y a mis distinguidísimos y apreciados y admirados compañeros de panel, a quienes les mando muchos saludos, y espero que en un futuro podamos hacerlo personalmente para poder tener la oportunidad de partir como Dios manda. Entonces voy a empezar a platicar sobre el tema
Permítanme, ¿están viendo la pantalla? Sí. Perfecto, déjenme ver porque... Ok, perfecto, muchas gracias. Perdónenme, me distraje un momentito. Bueno, yo voy a platicar sobre todo sobre generalidades de los dispute boards. Particularmente en estos 15 minutos que me tocan, voy a hablar de qué son, qué no son, diferencias específicas con otros medios de solución de controversia, en una forma muy breve porque van a profundizar sobre esto, su naturaleza, cuáles son las funciones especiales que ha tenido en los últimos años y por qué es tan relevante, y qué está pasando hoy en temas generales en el continente americano. En primer lugar, ¿qué son? Los dispute boards son paneles de solución, prevención y solución de controversias que se establecen para el seguimiento de un contrato determinado, una relación contractual, con el propósito de prevenir y solucionar las controversias que se dan entre las partes. Se utiliza muchísimo en la industria de la construcción, de hecho fue donde nació, aunque no está solamente referido a la industria de la construcción. Y lo importante de esta figura es que es una figura completamente independiente de las partes, que han seleccionado a las partes en conjunto, que contratan las partes en su conjunto y que las partes, no por haberlos seleccionado, quiere decir que tengan algún tipo de orientación hacia una de ellas. Lo que es que se deben los miembros del dispute board a las dos partes y se deben, en el caso de la construcción, al proyecto para facilitar su buen desempeño y su buena relación contractual. Que ahorita vamos a ver el tema de prevención, que es muy importante. ¿Qué no son? ¿Qué no son? No son árbitros, no es un panel arbitral, porque muchas veces dicen, es un mini arbitraje. No, no es un mini arbitraje. No son conciliadores, porque en su función no tiene la naturaleza de la conciliación. Por ejemplo, no pueden tener, en términos generales, reuniones privadas o asistencias directas a una de las partes, aunque ciertas reglas, como la de la Cámara de Comercio Internacional, lo permiten. Hay quien cuestiona severamente que pudiera haber una reunión con una sola de las partes porque pudiera llegar a generar algún tipo de conflicto. No es un perito, no es un perito técnico como los términos que señala el reglamento de peritaje de la Cámara de Comercio Internacional, y por lo tanto es una figura que podríamos decir mixta, como dice un querido compañero nuestro peruano, Jaime Grey, es como un ornitorrinco. No es un ornitorrinco, es un animal que tiene de muchos elementos, pero no es ninguno de ellos en particular. Esto le da, que nos podría un poco chocar, o sea, no es nada, pero es todo. Es muy importante porque precisamente la función del dispute board es ayudar en una forma flexible, amigable, muchísimo más elástica a las partes a poder desarrollar su relación contractual. Las diferencias específicas son, pues, que cuando se emite una decisión de un dispute board, no es un laudo arbitral. Cuando se presenta una asistencia formal, no puede hacerlo un árbitro. El peritaje se refiere a una controversia puramente técnica, mientras que el dispute board puede ver temas contractuales y técnicos, etcétera. Hay muchas cosas que ahorita van a explicar con mayor detalle mis queridos compañeros. Una parte muy importante, ahorita estaba escuchando la sesión anterior, que por cierto fue muy interesante para mí, una figura que yo no conocía, es que el dispute board es una criatura contractual, es como lo denominan los ingleses. Quiere decir que es una figura, una institución que, de no existir una cláusula que prevean en un contrato las partes para su existencia y operación, muchas veces apoyada por un reglamento, como ese reglamento de ICC, o el reglamento que ayer precisamente presentó la American Arbitration Association de Dispute Boards, etcétera, no opera. Es decir, se necesita el consentimiento de las partes en una cláusula específica, a una referencia a reglas específicas para que pueda operar. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hablábamos de la decisión. La decisión del dispute board no tiene los efectos que tiene un laudo arbitral por efectos de las convenciones internacionales y de las leyes locales
correspondientes. Es una decisión que asumen las partes porque contractualmente así lo han decidido, así se han comprometido, pero no tiene una fuerza legal por sí mismo, sino que es una fuerza contractual que eventualmente requeriría una ejecución o solicitud de ejecución o cumplimiento a través de alguna de las vías de jurisdicción previstas en el contrato. Pero una de las partes fundamentales y en las que se ha puesto énfasis pues ya desde hace varios años es la prevención de disputas. A mí me gusta señalar esto porque es un poco un shock. Es el único medio de solución de controversias que comienza a operar antes de que una controversia exista. Es decir, cuando nosotros tenemos una cláusula arbitral, el panel arbitral, el tribunal arbitral, se activa una vez que hay una disputa y una vez que hay una demanda por alguna de las partes. Lo mismo una conciliación, una mediación, lo mismo peritaje. Pero el dispute board, cuando es un dispute board permanente, que es el idóneo y que quiere decir que acompaña a las partes desde el principio de la relación contractual hasta su final, lo que tiene como propósito es prevenir las disputas. No solamente resolverlas, sino prevenirlas. ¿Y cómo lo hace? A través de diferentes, lo que llaman soft skills, habilidades blandas, mediante las cuales pues se habla con las partes, se sabe cuál es la evolución de la relación contractual, cómo es el tipo de situaciones que se van dando durante el desarrollo del contrato, qué circunstancias le permitirían a las partes a través de conversaciones, talleres, ejemplos diversos, que las partes se alleguen en sus intereses, y eventualmente también hay una figura que se llama asistencia informal, es decir, que es muy interesante, es decir, poder las partes acudir al dispute board para preguntarle cuál sería su opinión en relación a un caso específico que ha sido materia de discusión entre las partes. Entonces, imagínense que pueden acudir a un dispute board y le decir, oye, la cláusula X, yo la interpreto de una forma, la otra parte la interpreta de otra forma, y eventualmente quisiéramos saber cuál es la forma en que tú la interpretarías. Imagínense qué maravilla tener un tercero en una obra que se está desarrollando, que tiene sus tiempos y sus costos. El decirle a un tercero que es completamente independiente, sobre los cuales las partes les tienen confianza, decir, oye, ¿qué piensas de esto? Y que cuando emite esa opinión, muchas veces las partes se dan cuenta pues de cuál es la realidad de su posición. Muchas veces, claro, las partes saben cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero a veces no ceden. Y hay veces que efectivamente hay una interpretación oscura por las partes y necesitan una tercera. Y eso ayuda a que la disputa ya no se dé. En muchas ocasiones, cuando hay la asistencia informal, las partes ya ni siquiera van a una sumisión formal, ni mucho menos, porque se dan cuenta de cuál sería la posición. Y en la mayoría de las ocasiones, salvo que se aporten elementos adicionales, pues se confirma la asistencia informal. Esto es muy importante, porque si nos fijamos en todas estas estructuras, y vuelvo al panel anterior, que estaba escuchando y decía, cuando empezó a florecer el arbitraje, hablábamos de quitar todos estos elementos de litigio tan rígidos que nos obstaculizan la solución de controversias. Y eventualmente el arbitraje ha tenido una evolución y sofisticación en este sentido. Cuando hablamos de los dispute boards es como volver un poquito a este aspecto de natural conducta entre las partes, en las cuales tenemos que buscar la buena fe entre las mismas. Por supuesto que entonces, en prevención de disputas tenemos todo esto que son habilidades blandas y también lo que son las asistencias informales. Pero por supuesto que tiene una doble función, una doble gorra, un doble casco en el caso de la construcción. Uno es previene las disputas, pero cuando la disputa no se puede prevenir, porque no todas las disputas se pueden evitar, y hay algunas que son completamente acérrimas. Entonces, el dispute board tiene una posibilidad de solucionar esas controversias. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace primeramente en forma contemporánea al proyecto. Y eso es muy importante porque esto ayuda
a que, por ejemplo, cuando se trata de funcionarios públicos que tienen pues, una gran carga administrativa, se resuelvan los temas a tiempo. A los contratistas que tienen una gran carga de decisión de flujo financiero, que lo puedan desatorar, que lo puedan arreglar, y eventualmente que esto se resuelva a través de una decisión. ¿Qué pasa en este proceso? Brevemente, hay una presentación, una demanda, una desavenencia, se contesta, hay una audiencia, hay un periodo de reflexión del Dispute Board y se emite una decisión. En un tiempo brevísimo, tanto como 90 días, dependiendo de cada uno de los contratos y las reglas, pero lo importante es que, fíjense, 3 meses, es una cosa realmente fuera de serie, y las audiencias y las sumisiones y las participaciones distan mucho de todas estas prácticas y necesidades formales que tenemos en muchos de los medios de solución de controversias para poder demostrar nuestras condiciones. Son muchísimo más flexibles, son muchísimo más abiertas, no están representadas por abogados. Ojo, no quiere decir que los abogados no participen. Los abogados participan apoyando a las partes que presentan su caso, pero no lideran las presentaciones, sino que las soportan, porque lo importante es escuchar qué está pasando dentro del proyecto. También, lo omití, perdón, dentro de la prevención de disputas hay visitas al sitio. Entonces, quiero platicar una anécdota bien interesante. La semana pasada encontré a un colega que estuvo conmigo, o más bien, yo estaba en Dispute Board y me presentó una desavenencia y me dice, me acuerdo mucho de un caso en el cual en la audiencia hizo una de las partes una presentación sobre un croquis, un mapa. Y entonces tú le dijiste, eso no es posible porque yo estuve ahí y eso físicamente es imposible. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el Dispute Board, que cuando el Dispute Board es permanente y acompaña a las partes durante el contrato, puede ver qué está sucediendo. Y por lo tanto, lo que nos pasa también cuando actuamos en tribunales arbitrales es que tenemos que confiar en las pruebas y en las manifestaciones de las partes. Y a veces las partes son tan hábiles y tan buenas, hacen pruebas tan buenas, que pudieran llegar a distar. No digo que falsear, pero pueden llegar a distar de lo que la realidad fue verdaderamente. Y esto genera una duda eventualmente de que si la justicia realmente se impartió adecuadamente o no, que ese es el elemento fundamental. Entonces, la inmediatez y la cercanía de poder estar en el sitio, de poder ver a las partes, de poder resolver en el momento en el que se está ejecutando el proyecto, imagínense qué maravilla es el poder hacerlo de esta manera, en lugar de estar 6 años después escuchando argumentaciones y documentaciones y fotografías que realmente para los árbitros no son, bueno, pues están muy bonitas las fotografías, pero realmente demuestran y dicen lo que necesitamos saber. Finalmente, quisiera decirles que más que nunca, y afortunadamente como consecuencia de un esfuerzo grandísimo de muchas personas que hemos estado incesantemente trabajando en el tema de Dispute, yo creo que como nunca en Latinoamérica ha habido el crecimiento. Regresamos la semana pasada del evento del Dispute Resolution Board Foundation, casi 250 personas de diferentes países, platicando de sus proyectos, ya comentando cuáles son las sensibilidades y los puntos específicos, y por lo tanto creemos que es muy importante su implementación, independientemente de las figuras locales que se tengan parecidas, como sé que ustedes lo tienen como a nivel de composición. Los retos es que tengamos un crecimiento orgánico y muy ético de esta figura, que seguramente tendrá muchísimo que aportar a las industrias, especialmente a la industria de la construcción, que es tan compleja, y sobre todo que generemos ambientes que se alejen de los formalismos como los que lamentablemente en muchos casos nos están afectando medios como los arbitrajes, y también promover un tema de gran ética entre sus miembros para que puedan funcionar y cumplir con sus cometidos. Y creo que con esto he cumplido con mis 15 minutos. Muchísimas gracias, en serio es un honor enorme haber estado aquí.
Ojalá que esta introducción de alguna forma abra un panorama y yo estoy seguro de que mis ilustres compañeros profundizarán muchísimo mejor que como yo lo hubiera hecho. Así que muchas gracias por la invitación y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Roberto. Antes, digamos que de pasar eh, con nuestro siguiente conferencista, doctor Roberto, a mí me gustaría preguntarle específicamente sobre algo que acaba de mencionar y era sobre la implementación directa de los dispute boards, no como una adaptación en cada uno de los países, sino directamente, seguramente para evitar desnaturalizar la figura, ¿sí? Porque hay muchas cosas muy particulares, como el objeto de la prevención, y eso digamos que nos lleva entonces a ver cómo vamos a adaptar esta figura en Latinoamérica. Mm, Quería preguntarle entonces qué materias son las que generalmente son utilizadas para dispute boards. No únicamente, o más bien ya mencionamos los contratos de construcción, pero ¿en qué otro tipo de sectores ha visto esta utilidad? La verdad es que he escuchado pocos casos. Por ejemplo, hay casos societarios, hay casos de relaciones de mediano y largo plazo en los cuales se propone un dispute board para dar seguimiento a la relación y poder ayudar. Tiene mucha lógica, por ejemplo, en la parte societaria compleja, en la cual pudiera haber pues accionistas y personas que tengan diferentes intereses y que requieran a un tercero. Pero si me permite, el tema de la implementación es muy importante en el sentido de que ya hay reglamentos, el de la ICC, el de la AAA, los reglamentos locales, que pueden ayudar mucho a implementar. Y siendo una criatura contractual, lo importante es que en cualquier contrato pueden utilizar. Los contratos FIDIC tienen un procedimiento de dispute board. Lo que yo les diría es, si quieren implementar una regla, digo, un dispute board en un proyecto, no se angustien ni se desgasten por su propio bien en tratar de hacer su propia fórmula, su propia receta secreta. Utilicen alguna de las fórmulas previstas en alguno de los reglamentos y les van a funcionar muy bien para cualquiera de los sectores que pudiera llegar a ser. Alguien en algún momento, don Rafael, me dijo que podría ser también en la industria farmacéutica, en el tema de cadena de suministro, pero yo particularmente sí le debo decir que, bueno, primero me dedico exclusivamente a la industria de la construcción, es donde lo veo, pero jamás he visto algo, un dispute board implementado en alguna otra, ni he escuchado en ninguna otra parte un dispute board en otro sector. Muchas gracias, doctor Roberto. Y antes también, digamos que de pasar, me parecía muy importante rescatar su opinión acerca de la implementación, que yo creo que tal vez es una experiencia vivida a través del arbitraje con los pactos arbitrales, ¿no? Que cada quien se dedica a redactar un pacto arbitral sin seguir, digamos, los parámetros o copiar una cláusula modelo, y esto genera un sinnúmero de problemas. Y por eso, pues también es muy importante la educación por parte de los centros de arbitraje, sería fundamental más adelante. Y bueno, si algo avancemos y más adelante, si algo volvemos sobre este punto, porque como lo hablaba también la doctora Carol en el panel anterior, es muy importante el tema de la educación y específicamente ya esta experiencia la tuvimos con el arbitraje, que es difícil. Ahora, para la implementación de dispute boards, pues será otra batalla. Sí, Entonces, sí, entonces sigan sus cláusulas, sigan los reglamentos para que no haya cláusulas patológicas de dispute boards como ya existen en el tema del arbitraje. Muchísimas gracias, don Rafael. muchas Gracias a gracias, todos. doctor Roberto. Bueno, continuamos entonces después de haber tenido esta introducción acerca de los dispute boards, que es muy importante tener en cuenta su origen internacional y tratar de cuidar como la naturaleza de la figura. Pero por otro lado, pues tenemos ciertas inspiraciones o adaptaciones que en cada país se ven reflejadas. Y podríamos tal vez decir que de cierta manera se ha alimentado esto la figura de la amigable composición.
Para ello, entonces, sería muy importante que la doctora Sonia nos cuente acerca del marco teórico de la amigable composición y sus características y bueno, todo lo relacionado sobre este tema. Bueno, en primer lugar, al Comité Colombiano de Arbitraje, mi saludo especial y mi agradecimiento por esta invitación, al doctor Juan Pablo Cárdenas, al doctor Rafael, a mis copanelistas, un placer las reuniones que tuvimos para este tema. Sí, voy a tratar, en la conciencia de que aquí hay unos expertos que nos acompañan de ambos lados de la mesa, de hablar de la amigable composición en Colombia como hoy la tenemos, el estado del arte. Y para eso debemos hacer referencia pues a los artículos 59, 60 y 61 de la ley 1563 y al artículo 14 de la ley 1682 del 2013 en lo que hace con los proyectos de infraestructura. Como lo decía anteriormente el doctor Roberto, realmente esta figura de la amigable composición se usa sobre todo en temas de construcción. No importa el tamaño, pero sobre todo en tamaños grandes es donde esta figura se ha usado. Y a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional, los pronunciamientos del Consejo de Estado en este ámbito, especialmente la sentencia de SU 091 y una providencia del 29 de noviembre del 2016 de la sección tercera del Consejo de Estado, podemos decir que la amigable composición realmente comporta 3 acuerdos marco. El primer acuerdo, que es el pacto de amigable composición como tal. El segundo es un contrato de mandato con representación, comporta un contrato de mandato. Y el tercero, el negocio jurídico que surge de la decisión, que conforme a las normas legales tiene la fuerza de un contrato de transacción. Y ya vamos a desarrollar pues cada una de estas figuras. Entonces, en relación con ese primer contrato o acuerdo de composición o de amigable composición, pues realmente, como lo decía el doctor Roberto, en Colombia también se ha entendido que este es un mecanismo eminentemente contractual y por tanto requiere la celebración de ese contrato. ¿Quién lo puede celebrar? Lo pueden celebrar 2 o más particulares, lo pueden celebrar un particular con una o varias entidades públicas, lo pueden celebrar varias entidades públicas. ¿Y cómo se puede celebrar ese contrato? Se puede celebrar mediante la inclusión de una cláusula contractual en el texto mismo del contrato o mediante la suscripción de un contrato independiente. Aquí un punto que vale la pena resaltar es que este mecanismo, conforme lo que establecen las normas legales y ha habido pronunciamientos y jurisprudencia, este mecanismo sí es para zanjar diferencias. Es decir, contrario a lo que puede ocurrir con el dispute board o con otras figuras existentes en los usos normales del contrato, aquí sí hay una diferencia. Entonces, cuando surge esa diferencia puede ocurrir como un compromiso donde las partes someten a la definición de un amigable componedor una decisión para zanjar esas diferencias. ¿Cuál es el objeto de ese contrato que celebran las partes? Pues la verdad es que lo que buscan es delegar en ese tercero la definición de esa diferencia contractual. ¿Qué se somete a consideración de esos amigables componedores? Entonces, y esto va muy relacionado con el alcance de esa determinación. Entonces, se puede someter a decisión de los amigables componedores, primero que todo, determinar o precisar el alcance o la forma de cumplimiento de una obligación contractual. Eso es importante. Las partes tienen una diferencia en relación con quién debe ejecutar una obligación, cómo la debe ejecutar, cuál es su alcance económico, técnico, financiero, y el amigable componedor va a poder, conforme al marco contractual que se le determine, precisar ese alcance. También se puede determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual. Fíjense que ya no es determinar cómo se ejecuta, sino quién incumplió. ¿Se incumplió o no se incumplió una obligación contractual?
Decidir conflictos relacionados con responsabilidad. Ese punto es importante. ¿Quién es el responsable de un tema específico, de un incumplimiento, y obviamente el alcance de esa responsabilidad, de ese cumplimiento que genera para el contrato? En general, como mecanismo contractual que es, las partes pueden determinar qué es lo que se somete a consideración de los amigables componedores y hasta dónde llega esa amigable componedor en todo este tema que se le somete a su consideración. Ahora, la ley 1682 claramente señala que puede someterse a consideración asuntos jurídicos, técnicos y financieros. Y esto tiene una importancia, y adicionalmente, perdón, me devuelvo un poquito, expresamente señala que no puede someterse a consideración del amigable componedor la legalidad de actos administrativos expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales, esto siguiendo la misma línea del arbitramiento y teniendo en cuenta que en últimas este es un medio alternativo de solución de conflictos y hay unas competencias que son privativas de la jurisdicción, en el caso de entidades públicas, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, es claro que no se puede someter a conocimiento de un amigable componedor este tipo de diferencias. También algunos reglamentos de amigable composición establecen que el amigable componedor puede ser un mediador. No me voy a adentrar en este tema porque son figuras un poquito distintas, sin perjuicio de que los reglamentos lo señalen, pero tengamos en cuenta que el mediador pues puede proponer fórmulas de arreglo, puede determinar, tomar para sí ese acuerdo que las partes toman como si se tomara, si fuera la decisión de ese mediador. Y yo considero que debe estar establecido muy claramente que siendo una decisión de las partes el acuerdo al que se llega, pues en todo caso ese acuerdo va a ser las veces de decisión de la amigable composición. Ahora, ¿quién puede ser amigable componedor? Pues salvo acuerdo expreso de las partes, no debe ser abogado, no necesita ser un profesional del derecho. Y aquí venimos con un tema importante, a pesar de que me adelanto en el tema de la decisión, pero tengamos en cuenta que la ley 1682 claramente establece que la decisión debe ser en derecho. Entonces, ¿cómo puede ser la decisión en derecho si quien sea amigable componedor, por ejemplo, sea un ingeniero, un arquitecto, determinando un acuerdo específicamente técnico o un financiero determinando un asunto de carácter económico? Entonces venimos como con ese pequeño conflicto que se presentaría con la regulación, lo cual implicaría de pronto que siempre que haya un panel que vaya a determinar un asunto a los que se refiere la ley 1682, tendría que haber un abogado en ese panel, pero ya será un tema al que me referiré más adelante. El número de amigables componedores, pues puede ser el que la ley determine. Volvemos a hacer énfasis en que es un mecanismo eminentemente contractual, entonces las partes están en plena libertad de establecer cuál es ese número. Con la claridad obviamente que pues lo deseable es que sea un número impar, teniendo en cuenta todo el tema de mayorías y etcétera, para que no nos quedemos en una encrucijada en la decisión. La ley establece que en caso de que no haya acuerdo sobre ese número, un acuerdo expreso, pues será un único amigable componedor. Aquí tengamos en cuenta que una característica muy importante de ese amigable componedor es su imparcialidad. Como lo señalaba el doctor Roberto, pues lo ideal es que ese amigable componedor o lo que se quiere de ese amigable componedor es que represente las dos partes. O me gustó la frase que dijo el doctor Roberto, que ese amigable componedor en nuestro caso se debe al proyecto, se debe al contrato. No se debe a la parte que lo nomina, no se debe a la parte que lo postula a esa amigable composición, sino se debe al contrato y se busca es la efectivización de ese contrato. Ahora,
tengamos en cuenta que ese amigable componedor debe ser imparcial, debe ser objetivo, y por eso los mecanismos que están establecidos para efectos de su nombramiento, tengamos en cuenta que conforme a las normas legales se designa directamente por las partes, se puede delegar en un tercero su designación, ese tercero puede ser una persona natural, una persona jurídica. Si no se designa quién es ese tercero, pues las normas establecen que se entiende delegada esa designación en un centro de arbitraje, del domicilio de la parte convocada escogido a prevención por la convocante, dice la norma. En algunos reglamentos de algunos centros de arbitraje se establece un deber de información para ese amigable componedor, similar al que conocemos para los árbitros, en donde el amigable componedor debe revelar, hacer las revelaciones que tiene establecido también como el árbitro. Si ha tenido situaciones con las partes, si ha asesorado a alguna de las partes, si ha compartido paneles arbitrales, actividades profesionales, etc. Entonces, en general, lo que se busca es esa imparcialidad, esa objetividad del amigable componedor. La ley 1682 de manera expresa señala que en los pliegos de condiciones se debe definir el perfil del amigable componedor. Y dice que el amigable componedor debe tener las condiciones personales y profesionales idóneas respecto del objeto del contrato y de la actividad de las partes. Entonces, evidentemente, pese a que puede ser cualquier persona amigable componedor, pues obviamente lo ideal es que sí sea un experto que conozca cómo es que funciona, además del mecanismo como tal, el objeto del contrato. En principio mal se haría en establecer como amigable componedor una persona que está totalmente ajena al asunto que se le somete a su decisión. Ahora, un punto muy importante en la amigable composición, el procedimiento. No me voy a adentrar mucho en este punto porque si no entro a terrenos del doctor Pavón, que no quiero invadir, pero es importante que en las cláusulas donde se establece la amigable composición se establezca el procedimiento que debe seguir ese amigable componedor. Y tengamos en cuenta que la ley establece que la amigable composición debe respetar la igualdad entre las partes, la contradicción de argumentos y las pruebas. Y por su parte, la ley 1682 señala que se debe respetar la igualdad de las partes, la publicidad, la contradicción y la defensa de las partes. En este punto es muy importante señalar que no se trata de, perdón la expresión, judicializar el procedimiento de amigable composición, pero sí de establecerlo claramente cuál es, cómo se desarrolla, sobre todo para blindar esos principios que la ley establece que se deben proteger. Luego, ese procedimiento debe también buscar, en últimas, que sea eficiente. Que sea eficiente, como lo decía el doctor Rafael al principio de este panel, en temas de costos y de tiempo. La justicia ordinaria, hago referencia a ella porque perdón la expresión, la sufrimos todos. Una decisión después de 10 años, pues casi que se vuelve inocua. Una resolución de un tema en un procedimiento como este debe ser muy corto y como lo señalaba el doctor Roberto, bienvenida a una decisión en 2, 3 meses. Los reglamentos de diferentes cámaras de comercio y de diferentes centros de arbitraje en Colombia establecen que el procedimiento puede llevar más o menos 4 meses, prorrogable por la mitad del tiempo, en unos casos se establece así, en otros casos que puede ser por un mes, pero fíjense que es un tema muy eficiente porque lo que se busca es zanjar esa diferencia, definirla, tomarse una decisión en el menor tiempo posible. En mi concepto yo creo que también se debe, ese procedimiento también debe señalar un tema que termina siendo muy importante para la decisión, para la toma de decisión, que es la inmediación. Creo que es una de las grandes virtudes que tiene esta amigable composición.
la posibilidad de que el amigable componedor vaya al sitio. Cuando uno hace una visita como amigable componedor, como que se le abre el espectro que uno tiene sobre el contrato, sobre los documentos que le presentan las partes. Es muy distinto fallar en un escritorio que fallar con el conocimiento completo que se tenga de un asunto en terreno. Entonces, ese principio de la inmediación yo creo que es otro de los puntos que debe tener en cuenta ese procedimiento que se establece. Ahora, el segundo gran contrato que se establece acá, el contrato de mandato con representación. Entonces, fíjense que el mandato, pues conforme a la figura que conocemos del Código Civil, el artículo 2142 y siguientes, pues el mandante delega en ese mandatario la toma de una decisión y la debe tomar para sí. Entonces, ese tema del mandato le da mucha fuerza a la decisión que se toma, que va a tomar el amigable componedor. Además, recordemos que la ley establece que esa definición, esa decisión que toma el amigable componedor tiene fuerza vinculante. Eso es muy importante para la resolución de esa diferencia que existe. Y por último, el último contrato que se celebra es que la decisión que adopta el amigable componedor tiene el efecto jurídico de una transacción. Y recordemos que el artículo 2483 del Código Civil dice que el contrato de transacción tiene efectos de cosa juzgada, es una definición definitiva. Bueno, salvo pues obviamente las posibilidades o las facultades de declaración de nulidad o rescisión en los términos en que las normas lo establecen. Pero teniendo la relevancia y la importancia de que definitivamente la decisión tiene los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, para tomar la decisión se tomaron dos líneas distintas. La ley 1563 establece que la decisión debe estar fundada en la equidad, mientras que la ley 1382 señala que esa decisión debe ser en derecho. Y es aquí donde les comentaba que eventualmente podría tener un contrasentido la ley 1682, cuando señala que se pueden someter a conocimiento del amigable componedor disputas de carácter técnico-financiero, si la decisión necesariamente debe ser en derecho. Entonces, ¿cómo acompasamos esas dos disposiciones de la ley 1682? Algunos comentarios para terminar. Un comentario del principio de publicidad que establece la ley 1382 de cara a los reglamentos de las diferentes centros de arbitrajes de las cámaras de comercio, los cuales señalan como uno de los principios reguladores de la amigable composición la privacidad o la confidencialidad que deben tener tanto las actuaciones que se surtan dentro del trámite como la decisión misma. Entonces, es importante tener a la vista este tema. Sobre la posibilidad de practicar pruebas y la facultad que en algunos reglamentos de cámaras de comercio se señala de la facultad del componedor de ilustrarse. Y señalan los reglamentos que se pueden ilustrar no solo con la información que brindan las partes, sino acudiendo a terceros. Entonces ahí vale la pena preguntarnos cuál es la fuerza coercitiva que tiene la decisión de un amigable componedor frente a terceros. Puede citar testigos en el sentido procesal que lo conocemos, puede pedir información a terceros, puede pedir documentos a terceros. Realmente, ¿cuál podría ser la fuerza coercitiva? Y eso es un tema que se debe ver, las partes lo deben analizar al establecer el procedimiento por el cual debe regirse esa amigable composición. Y la última inquietud que tenemos es, si las partes no le dan fuerza vinculante a esa decisión que toma el amigable componedor, ¿realmente estamos frente a una amigable composición o es un método distinto a la amigable composición que establecen nuestras normas legales? Esas serían como unas últimas reflexiones que tenemos en relación con la amigable composición. Eso es lo que las normas legales establecen actualmente. Es un mecanismo que busca viabilizar el contrato, que busca que las decisiones sean
lo más expeditas posibles. Parte en mi concepto de una seguridad y una confianza en ese amigable componedor que se delega, y parte de la situación que quieren las partes de poder solucionar los conflictos de la manera, entre comillas, más pacífica que se tenga y más eficiente en temas de tiempo y de costos. Hasta acá mi intervención. Muchas gracias por su tiempo y su participación. Doctor Rafael. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Yo quería hacerle dos preguntas, una principalmente relacionada con la inmediación. Quería que nos contara desde su experiencia cómo eso cambia la perspectiva ya desde un punto de vista de la propia práctica. ¿Sí? Tenemos que tal vez los dispute boards, mencionaba el doctor Hernández, que es más frecuente o los dispute boards obligan a sus miembros a estar con más frecuencia dentro de las obras. Sin embargo, aquí ya en la amigable composición tenemos como una pequeña diferencia, y es que esa inmediación puede que no sea tan severa como en los dispute boards. Entonces, me gustaría tal vez como conocer con cuánta frecuencia hay que asistir, digamos, que a las reuniones de los amigables componedores a las que son convocados dentro de las obras. Okay. Digamos que la amigable composición en este tema de la inmediación, yo creo que ir al sitio, conocerlo de primera mano es muy importante. Uno no puede decidir un tema de una obra sin conocer cuál es la obra. Digamos que hace las veces, y por eso la obligatoriedad en algunos procesos de la inspección judicial. Esa cercanía que se tenga con el asunto que se está debatiendo hace que el asunto sea totalmente distinto, que se vea con otros ojos. Digamos que es aconsejable, desde mi punto de vista y desde mi práctica, es aconsejable por lo menos asistir en un primer momento a conocer el sitio sobre el cual, en el cual se está desarrollando la obra que se refiere a ese contrato que se está desarrollando. Ahora, la periodicidad, eso va a depender mucho de cuál es la diferencia que se está resolviendo. Si se trata, por ejemplo, del alcance de una obligación, puede ser que el alcance sea definido solamente en términos de revisar el contrato en su marco general y especial, los pliegos de condiciones que se establecieron. Luego no va a ser necesario realmente la visita al sitio. Pero, por ejemplo, si se establece quién debe hacer, colocar un tubo en X o Y parte, o dónde es el trazado, por dónde va a ir un tubo, yo creo que sí es totalmente distinto señalarlo, decidirlo con los papeles, que señalarlo yendo al sitio y viendo definitivamente el tubo debe ir por acá, o es que eso se traslapa con otra cosa de la obra, etcétera, etcétera. Eso sí le cambia la visión a la decisión. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Creo que nos queda muy claro, digamos, que este tema de la inmediación y de su importancia respecto de cómo resolver un conflicto de una manera mucho más eficaz, y también de una forma muy particular, porque pues, no es lo mismo resolver al final, luego después de nunca haber conocido ni siquiera la obra ni haber conocido el lugar. Entonces me parece, digamos, que este punto muy importante, y pues que ya ahorita con el doctor Antonio vamos a entrar en más profundidad respecto de cómo opera esta figura y algunas reflexiones prácticas y de buenas prácticas para hacer uso de la amigable composición, para que también no se confunda con otras figuras, para manejarla con cuidado, tal vez esas reglas de procedimiento, cómo deben pactarse, cómo es el manejo de los casos. Entonces, muchas gracias, doctora Sonia. Ya si algo volveremos. Y le doy entonces la palabra al doctor Antonio para que nos cuente entonces acerca de estas reflexiones prácticas de la amigable composición, luego de que ya la doctora Sonia nos haya definido un marco muy importante sobre la naturaleza de la amigable composición, los efectos que genera la amigable composición, los casos en los que se utiliza, adicionalmente también
el marco legal de la amigable composición en Colombia. Entonces, muchísimas gracias, doctora Sonia, y le doy la palabra al doctor Antonio. Gracias, doctor Rafael. Buenos días a todos. Al doctor Cárdenas, al Comité Colombiano de Arbitraje, mi agradecimiento, y a mis colegas de agradecimiento por compartir con ustedes las reflexiones que compartimos antes en la presentación de esta charla del día de hoy. La idea cuando preparamos esta conferencia era, la doctora Sonia iba a hacer unas reflexiones sobre la figura, unas reflexiones teóricas sobre la figura, y yo quisiera dejarles planteadas a ustedes unas reflexiones más sobre la práctica de la figura, sobre las bondades que se han podido ver y sobre aquellos puntos que podríamos intentar mejorar en relación con la amigable composición, y últimamente ha tenido un auge muy importante en nuestro país, todos ustedes lo saben. Pero para lograr ese cometido, yo creo que hay una cosa muy importante, y es tener un buen entendimiento de la figura, de su filosofía, no tenerle miedo. Los abogados criticamos mucho el procedimiento y qué aburrición el procedimiento, pero cuando nos dan una figura tan linda como la amigable composición, que no tiene procedimiento, entramos en pánico y entonces la queremos convertir en un procedimiento muy humano, muy de los abogados, pero yo creo que no hay que tenerle miedo. Y quiero para iniciar esta charla pedirles que imaginen el siguiente escenario, y es: ¿qué ocurre si dos partes nos contratan, tres de nosotros, uno, y nos dicen, ayúdenme a redactar unas cláusulas de un contrato que no nos hemos podido poner de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haría yo, o cómo nos imaginaríamos ese escenario? Probablemente lo que nos imaginaríamos es, bueno, venga, cuéntenme qué es lo que quieren, cuéntenme qué es lo que necesitan, cuéntenme qué es lo que cada uno piensa en relación con esas cláusulas, y eventualmente pues tráigame unos soportes técnicos o unas personas que me cuenten un poco la historia de qué es lo que se está buscando, para yo poder concluir esas cláusulas del contrato que ustedes necesitan. La amigable composición. Una amigable composición, claro, está precedida normalmente de un conflicto, pero finalmente creo que lo que está buscando con la amigable composición es que nos solucionen un problema contractual mediante un trámite expedito, tranquilo, amable, sin que se vulneren los derechos de ninguna de las partes, pero que sea eficiente y sea rápido. Y entonces, ahí es donde no podemos perder el norte de la figura de la amigable composición. Entonces, ¿qué tiene de bueno acudir? Empecemos por lo positivo. ¿Qué tiene de bueno acudir a esta herramienta? Primero, y la experiencia lo ha demostrado, creo que las estadísticas de la ANI o inclusive del Distrito de Bogotá muestran que la amigable composición ha reducido sustancialmente la litigiosidad de esas entidades, y con ello, pues, los costos. La litigiosidad implica costos en tiempo, costos en dinero, desgastes. Luego la figura realmente ha funcionado. La rapidez, lo decía el doctor Hernández, lo decía la doctora Sonia, mientras en un arbitraje el laudo puede demorar alrededor de un año, o la decisión, en amigable composición 3 meses, 4 meses, 5 meses. Creo que eso a los hombres de negocios es lo que les interesa. Hombres de negocios les interesa saber cuánto me van a pagar o cuánto tengo que pagar. A los hombres de negocios no les interesa saber qué fue lo que dijo la última jurisprudencia de la Corte. Que ellos necesitan es que sus negocios fluyan y funcionen. Independientemente de la cantidad de derecho o poquito derecho que tengan las decisiones, a ellos les interesa que el problema se resuelva. Y en ese sentido creo que la amigable composición es una herramienta que está muy a la medida de esas necesidades.
Segunda ventaja positiva que quiero rescatar y en la que voy a insistir mucho, lo discutíamos con Sonia y con el doctor Hernández, es que no tiene procedimiento. No debemos convertirlo en un procedimiento. Claro, Sonia fue muy clara y es cierto, hay que respetar los principios. ¿Cuáles son esos principios? El derecho a la igualdad, la posibilidad de ser escuchadas las dos partes, la posibilidad de controvertir los argumentos de la otra parte, la posibilidad de defenderse, pero para eso no necesitamos escribir un código de procedimiento civil para cada amigable composición. Sin duda no. Yo creo que con unas reglas básicas generales, bien sea por referencia a un reglamento, como lo decía el doctor Hernández, o bien sea por introducción en una cláusula, cualquiera de las dos, se puede llevar a cabo un trámite de amigable composición muy amable, muy tranquilo y muy seguro. Y en este punto, yo creo que hay que perderle el miedo a que la amigable composición no me deja defender. ¿Yo qué voy a hacer si no tengo un recurso de anulación? ¿Yo qué voy a hacer si no tengo una segunda instancia? Claro que se puede impugnar la decisión de amigable composición. Claro que se puede, como se impugnan los contratos. Sonia hacía una muy precisa y muy clara explicación de los contratos que surgen en amigable composición y surge una decisión con efectos de transacción, pues habrá que mirar cuáles de las normas de impugnación de la transacción se le aplican, cuáles de las normas de impugnación de los contratos se aplican. Sí se puede discutir. Si el miedo es que con la decisión de los amigables componedores quedamos amarrados y no nos podemos defender, eso no es cierto. Pero yo creo que antes que pensar en cómo me voy a defender si pierdo, yo creo que hay que pensar es cómo voy a hacer para que esto se salve y el contrato funcione. Es que yo creo que el punto aquí no es, no, tenemos que mirar cómo hacemos para poder impugnar la decisión del amigable componedor antes de pensar, oiga, no necesariamente tengo que tener la razón y puede ocurrir que el amigable componedor le dé la razón a la otra parte, pero con eso salvamos el contrato y seguimos la ejecución del contrato, que es lo que en últimas interesa. Entonces, yo creo que en ese punto la procesalización no se puede convertir en el principio fundamental de la amigable composición. Tercer tema, para mí muy positivo de la amigable composición, que está en el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá y que debería utilizarse en todas y en lo posible cuando las partes en las cláusulas decidan regular el trámite, es la presentación del caso. La presentación del caso es extremadamente útil para cualquier amigable componedor o cualquier juez. Alguna vez lo discutía con el doctor Cárdenas, también que podría hacerse en el arbitraje o que debería hacerse en el arbitraje. Es que las partes en una reunión le presenten durante 20 minutos o 15 minutos al panel cuál es el problema. No es un alegato de conclusión, no vamos a citar normas, no vamos a citar jurisprudencia, no vamos a citar doctrina, simplemente vamos a decirle a los amigables componedores, señores amigables componedores, ustedes tienen que resolver el siguiente problema. A, B, C, pues yo considero que debe ser A. Y luego la otra parte dice, yo considero que debe ser B por esto y por esto y por esto. Eso ubica muchísimo a los amigables componedores, eso les ayuda a entender desde el comienzo de la controversia, sobre todo por una razón. Muchas de esas controversias tienen unos componentes técnicos en muchas ocasiones muy complejos, muy complejos. Y yo creo que esa presentación del caso es una de las grandes bondades que se pueden aplicar y que tienen en reglamentos como el de la Cámara de Comercio de Bogotá. Siguiente elemento que yo veo que es muy positivo, ya lo mencionó Sonia, y en ese no me voy a detener, el tema de la inmediación. Nosotros tuvimos una amigable composición en la que nos llevaron a conocer la obra antes de plantearnos el caso, nos llevaron a conocer el lugar donde en el que se ha presentado la controversia, y eso ayuda muchísimo cuando el amigable componedor está resolviendo, porque cuando el testigo dice, es que en tal parte, en tal tubo, en tal lugar, uno ya sabe de qué le están hablando y no tiene que empezarse a imaginar cosas, especialmente de infraestructura, que son muy difíciles de imaginar, que de verdad hacen muy difícil a veces para el juez entender cuántos componentes. Y yo iría un poquito más allá. En otra de las bondades que yo creo que se podría aprovechar si las partes así lo convienen, es ese tema de la prevención que mencionó el doctor Hernández. Yo sé que la amigable composición, como bien lo dijo la doctora Sonia, está para resolver, pero ¿por qué no pensar a veces en la prevención y en que los amigables componedores puedan dar algunas pautas o algunos lineamientos
en esas amigables composiciones permanentes en las que están nombrados y que pudieran evitar inclusive el trámite de una disputa o de un conflicto que ya una vez presentado, pues tiene que llegar hasta el final. ¿Qué beneficio tendría esto? Todo esto para las entidades públicas, porque a veces yo creo que en el sector público existe algún recelo frente a la amigable composición, tal vez por lo que no está tan regulado, tal vez porque no sabemos cómo se impugna, tal vez porque no entendemos muy bien qué es lo que pasa allá adentro. Yo creo que si las entidades públicas logran resolver esas disputas desde el comienzo, o por lo menos plantearlas, esas discusiones de interpretación contractual, que muchas veces son muy sencillas de resolver con una reunión de los amigables componedores, podrían evitarse inclusive los mismos litigios de amigable composición, las mismas controversias de amigable composición, que creo que a la hora de la verdad es lo que a las partes les interesa. Ahora pasemos a un segundo tema, que es aquello que yo, a partir de la práctica de la amigable composición, yo quisiera sugerirle a todos ustedes para pensar y para ver cómo lo podemos trabajar para mejorar la figura de la amigable composición. Sé que funciona muy bien, pero que siempre es susceptible de mejora. Lo primero, la amigable composición no es un proceso judicial. Eso suena a obviedad, yo lo sé, pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, como dicen. Una cosa es decir que la amigable composición es un proceso y otra cosa es en la práctica cómo las partes y los mismos amigables componedores en muchas ocasiones procesalizan. Cuando también hablábamos en la preparación de esta charla con el doctor Hernández nos decía que muchas veces no es solo un problema de la amigable composición en Colombia, sino que se puede presentar en muchos lugares del mundo. Y esto va muy de la mano de lo que hablábamos anteriormente, del temor de lo incierto. Pero yo creo que la no procesalización es lo que es la bondad o una de las bondades de la amigable composición, es decir, que pueda ser un procedimiento amable, un procedimiento ágil, un procedimiento efectivo. Nosotros estuvimos en una amigable composición entre particulares en el que realmente en 3 reuniones, escuchando a los expertos de cada parte en una conversación muy amable, sin tener que hacer ningún trámite formal de lo que es un testimonio, se pudo el amigable componedor tener clara la idea de la controversia y claras las posiciones de las partes y con eso resolver. La amigable composición no es un arbitraje, aunque lo hemos repetido hasta la saciedad en miles de escenarios. Hay un problema que hemos visto en la práctica y que se está presentando, y es que las solicitudes de amigable composición se han convertido en verdaderas demandas arbitrales. Verdaderas demandas arbitrales con la complejidad de una demanda arbitral, con los contenidos jurídicos y probatorios de una demanda arbitral, pero con un problema para los amigables componedores, que tienen que resolverlo en 3 o 4 meses, lo que en un arbitraje se resolvería en un año, y adicionalmente que no tienen todos los poderes jurisdiccionales que tiene un árbitro. Entonces, el amigable componedor se ve abocado a una especie de Frankenstein en el que llega una demanda arbitral disfrazada de convocatoria de amigable composición, pero no puede ejercer ni las facultades ni las funciones que tienen los árbitros porque no es un juez. Entonces, yo creo que en este punto la colaboración de las partes se vuelve fundamental para el logro de la figura. Y es, si yo le voy a decir a una persona, oiga, ayúdeme a redactar un contrato, yo no le voy a presentar una demanda para que me ayude a redactar un contrato. Yo le voy a mandar unas ideas, le voy a mandar unas propuestas, le voy a mandar unas justificaciones. No estoy diciendo que se vuelva una cosa informal en el que nos mandemos los mensajes por WhatsApp. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que podemos hacer unas solicitudes mucho más amables, mucho más concretas y mucho más prácticas que le permitan a los amigables componedores abordar el problema desde el punto central de lo que las partes quieren y no desde las teorías de todas las figuras procesales y jurídicas que se necesitan o que sustentan una demanda arbitral. Ahora, dejo un punto planteado porque es un hecho acá que es en el tema de las entidades públicas, y no significa con esto que yo esté diciendo que no debe ser o que es ilegal o que no se debe, es la figura o la participación del Ministerio Público en las figuras de las amigables composiciones, porque aquí hay una discusión. Algunos sostienen que el Ministerio Público no debería ser parte de las amigables composiciones. ¿Por qué? Porque si las partes se van a reunir a redactar un contrato solas o con la ayuda de un tercero, no invitan nunca al Ministerio Público.
Entonces, ¿por qué habría que invitarlo a una amigable composición? Otros sostienen que está de por medio del patrimonio público, que está de por medio del interés público, etcétera, que sí debe estar el Ministerio Público en las amigables composiciones. Sin embargo, pues la discusión queda planteada porque las posiciones están las dos y ambas posiciones tienen argumentos válidos que es importante que revisemos y miremos un poco hasta dónde llega esa función. Ahora, en cuanto al tema de la práctica de pruebas, ¿qué se puede mejorar? Yo creo que se puede mejorar poco el procedimiento de la práctica de pruebas. Sonia hablaba del procedimiento. En la mayoría de los casos que yo he visto, las partes se refieren al Código General del Proceso porque es lo que está ahí. Es decir, eso ya está. Y entonces apliquemos al testimonio las reglas del testimonio del Código General o apliquemos, en fin, a cualquiera de las pruebas, las reglas del Código General. No es ilegal ni más faltado, es lo que las partes quieran, pero podría ser más eficiente, podría ser más sencillo. Cuando yo siento dos ingenieros a que me cuenten cuál es la problemática, podría simplemente oír a uno, oír al otro, sin necesidad de objeción a la pregunta, de réplica, de dúplica, etcétera, sino simplemente que me cuenten la historia, que cada parte pregunte, que los mismos componedores pregunten, pero no tengamos que estar objetando preguntas como en el código, etcétera, etcétera, porque creo que hace mucho menos eficiente el trámite y hace que se desgaste mucho más. Ahora, un tema que ha sido muy discutido, pero que ya Sonia lo dejó planteado y que es cierto, es el tema de que la gente lo plantea mucho, es los amigables componedores pueden proferir condenas. Cambiaría la palabra condenas porque las palabras condenas es de un juez, pero sí pueden ordenar pagos. Claro que sí. Si la ley colombiana permite a los amigables componedores resolver problemas de responsabilidad, pues todos sabemos que la responsabilidad es el deber de reparar un daño que se causó. Entonces, si el amigable componedor debe resolver problemas de responsabilidad, pues tiene la facultad de fijar unas sumas de dinero a cargo de las partes. Es lo mismo que si en un contrato de transacción las partes se ponen de acuerdo para decir que una parte le pagará a otra un dinero porque se consideró que esto y esto y esto genera el pago de dinero. Pero entonces, de la mano de este punto de las condenas, yo sí quiero dejar una reflexión también para pensar en la práctica de la amigable composición, y es, ¿será siempre necesario pedirle al amigable componedor un reconocimiento económico? ¿O será simplemente más práctico decirle, señor, defina usted quién tiene que pagar aplicando el contrato y que sean las partes quienes se encarguen de hacer el trámite de la cuantificación del pago? Esto puede evitar mucha demora en la amigable composición, porque el amigable componedor en muchas ocasiones le trae los dictámenes periciales, muchos dictámenes periciales, y termina teniendo también que entrar a ser un liquidador de condenas, no utilizo condenas, sino de pagos, que en muchas ocasiones con la sola definición sobre lo sustancial podría terminar resolviéndose lo otro, porque lo otro es un tema financiero o económico. Entonces, doctor Rafael, ya para concluir estas reflexiones sobre la práctica de la amigable composición que dejo para que todos analicemos si realmente podemos utilizarlas para mejorar la figura, creo que bastaría plantearse una última, y es, ¿será que tenemos que enseñarle en las facultades de Derecho o en este tipo de eventos a los abogados cómo es mejor preparar una convocatoria de amigable composición, qué debe tener, cómo se debe manejar una amigable composición? ¿Será que tendremos que tener abogados un poco más dedicados a profundizar y entender la figura para que logren hacer unas convocatorias más eficientes y más prácticas en beneficio de todos? Lo dejo pensado, lo dejo planteado, perdón, para que lo reflexionemos todos, porque la idea de esta charla simplemente es, a partir de la experiencia, dejarles a todos ustedes unas ideas que puedan ayudar a una mejor práctica y a una manera más eficiente de lograr el cometido y la finalidad de la amigable composición, que es solucionar en nombre de las partes, vía de una decisión contractual, un conflicto o varios que ha surgido entre ellas. Muchísimas gracias a todos, doctor Juan Pablo, nuevamente mil gracias, y a mis colegas de panel, mi reconocimiento y mi admiración por usted. Muchas gracias, doctor Antonio. Nos queda muy claro, digamos, que estas preocupaciones y también consejos acerca de la amigable composición, que son muy valiosas
y que adicionalmente nacen con su última intervención relacionada con el desconocimiento de la figura, ¿sí? Ya de por sí tenemos, como lo decía ahorita, un problema con el conocimiento en general de métodos alternativos de resolución de conflictos, y ahora hablar de amigable composición pues es algo un poco más difícil. Entonces digamos que sí, ese planteamiento estaría totalmente de acuerdo, y adicionalmente pues es algo en lo que hay que trabajar no únicamente en amigable composición, sino también en todos los demás métodos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos que, por ejemplo, en universidades del país, el arbitraje poco, solamente en Bogotá en algunas universidades se ve como una electiva y eventualmente en alguna, me atrevería a decir, como materia obligatoria. Entonces, digamos que es muy importante ese aspecto. Y por otro lado, pues, doctor Antonio, me gustaría preguntarle acerca de una preocupación acerca de este tema de amigable composición relacionado con el arbitraje, ¿sí? Eh, ¿Qué recomendaciones o qué cuidados hay que tener cuando hacemos el salto de la amigable composición al arbitraje, ¿sí? ¿Qué precauciones podríamos tener como partes, pero también como árbitros en la resolución del conflicto, verificando que el análisis de competencia pues sea el adecuado, no entrar a sobrepasar, digamos que ninguna de las funciones, teniendo en cuenta que la forma en que vamos a atacar, digamos que la decisión del amigable componedor pues está muy limitada? Entonces, doctor, me da mucha curiosidad tal vez saber cuáles serían esas recomendaciones en ese salto desde las distintas personas que intervienen. Yo creo que se puede contestar para ambas. Es entender qué es amigable composición y entender que no es un arbitraje, que no es un procedimiento, que se deben aplicar las reglas del procedimiento. No terminamos con amigables composiciones, con movimientos de garantía, con terceros, que me resultaría bastante preocupante. Pero yo creo que si se logra entender que lo que en últimas las partes buscan es, vea, en nombre nuestro, por favor, iba un acuerdo que no pudimos escribir. Eso, si eso se logra, eso es salvar la figura de la amigable composición. La forma como se logre es lo menos importante, siempre y cuando se respeten esos principios. Pero yo creo que en principio, si se logra liderar y guiar desde la parte de los abogados o de la parte de los amigables componedores, la misión es elaborar un contrato en nombre de las partes. Yo creo que eso sería suficiente para mantener y preservar la figura y sobre todo extraer todas las bondades que tiene. Perfecto, doctor Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Y después de haber cerrado este capítulo enfocado en amigable composición con la doctora Sonia y el doctor Antonio, vamos a retomar nuevamente los dispute boards planteados por el doctor Roberto, pero ahora desde un punto de vista un poco más internacional con la intervención del doctor Jerry. Entonces, doctor Jerry, le doy la palabra para que nos cuente entonces todo esto, su experiencia acerca de los dispute boards y bueno, las recomendaciones y reflexiones que serán muy importantes para plantearnos más adelante en Colombia si debemos aplicar esta figura con más seriedad. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Doctor Rafael, un agradecimiento al Comité Colombiano de Arbitraje, especialmente al doctor Juan Pablo Cárdenas, respetadísimo colega, a mis ilustres copanelistas que han abordado los temas de nuestro panel de forma tan completa y didáctica que casi no queda mucho para añadir. Por lo que yo lo que quisiera hacer hoy es compartir algunas lecciones aprendidas, matices y observaciones basados en mis 10 años de experiencia con dispute boards en Estados Unidos y en América Latina. Y lo que quisiera hacer primero es plantear una pregunta. ¿Por qué los dispute boards, que son una figura contractual, como bien lo expresó el doctor Roberto, han sido y están siendo tan aceptados en Latinoamérica?
partiendo desde la tendencia natural de las partes de un proyecto de construcción, que es la de retener control sobre la resolución de los desacuerdos que puedan tener durante la ejecución de los proyectos. O sea, la tendencia natural es de las partes retener ese control. ¿Por qué incluir un dispute board en el contrato como modelo que cede control a un tercero, que en este caso es el dispute board? ¿Por qué está pasando eso? La respuesta es, desde mi punto de vista, y puedo decirlo, empírica. No es una hipótesis, es basado en lo que he vivido y las experiencias que he tenido la suerte de tener. Y es porque se han visto obligados a hacerlo, a causa de lo que me gusta denominar como un evento catalítico. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos vamos, por ejemplo, a Brasil, año 2016, Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El Comité Olímpico para los Juegos Olímpicos decidió que para todos los contratos de las obras no permanentes, que eran más de 30, se iba a incluir el modelo del dispute board como una medida de mitigación de riesgo, porque obviamente las Olimpiadas no se pueden retrasar. Entonces, fue obligatorio. Ese fue el evento catalítico. Vámonos a Perú, Juegos Panamericanos. Misma figura. Fue obligatorio incluir dispute boards en los contratos. No hubo opción. Vino con la parte de lo que los organizadores decidieron. Vayamos a Centroamérica. En Centroamérica es un poco diferente. Aplica más lo que es la regla de oro, que es el que pone el oro, pone las reglas. ¿Qué quiero decir con esto? Los programas por ejemplo, los programas de ayuda de desarrollo de infraestructura, que se llama Millennium Challenge Corporation de Estados Unidos, que apoyan el desarrollo de infraestructura en Latinoamérica, imponen no solo el uso de los contratos FIDIC para aquellos proyectos, pero que incluyan los dispute boards. El Banco Interamericano de Desarrollo, que financia muchísimos proyectos de infraestructura en la región, también obliga como condición de los préstamos que se incluyan los dispute boards en los contratos de estos proyectos de infraestructura. O sea, el evento catalítico prende la mecha de los dispute boards. De ahí en adelante, la aceptación de los dispute boards tiende a ocurrir porque el modelo sirve, porque beneficia a las partes, a los proyectos y a las comunidades que se benefician por los proyectos de infraestructura terminados a tiempo, sin interrupciones, como ha sido históricamente las tendencias en nuestra región. Entonces, como resultado, se han incorporado luego, a raíz del éxito obligado por estos eventos catalíticos, se incorporan en varios países ya en la legislación local, como por ejemplo en Honduras, en Perú, en Costa Rica y otros que van en vías de hacerlo. Ahora, una alerta. Una vez que el evento catalítico obliga y los países y los proyectos comienzan a incorporar el modelo, no puede fallar. O sea, si el modelo y los dispute boards no funcionan, la mecha que se prendió con el evento catalítico rápidamente se va a apagar. ¿Por qué? Porque se regresa a la tendencia natural de las partes de retener ese control sobre la resolución de sus desavenencias. Por lo que la capacitación y la experiencia de los miembros de los dispute boards son fundamentales para que el modelo funcione. Capacitación para servir como un miembro de un dispute board. Experiencia, me refiero más a la experiencia técnica, o sea, conocer el objeto del contrato de un punto de vista técnico y tener experiencia en ello. ¿Para qué?
para, obviamente, entender los problemas y las desavenencias en los proyectos técnicos, pero también, de cierta forma, para ganarse el respeto y la credibilidad que es tan importante para que el modelo funcione. Ese es digamos, mi conclusión de por qué es que los dispute boards están siendo tan aceptados en América Latina. Pasando a otra observación. ¿Qué ocurre cuando las partes utilizan el dispute board para tomar decisiones que las partes, por alguna razón, no quieren tomar por sí mismas? Digo, no quieren tomar haciendo contraste de decisiones que las partes, no obstante sus mejores esfuerzos, negociaciones en buena fe, no logran resolver. Y ahí ese es el contraste entre situaciones en las que las partes no quieren tomar las decisiones por sí mismas versus las situaciones en las que las partes no logran hacerlo. Y eso me lleva a quizás decir que los dispute boards no deben y no sustituyen la propia administración y gestión de los proyectos por parte de las partes. O sea, los dispute boards, aparte de tener la función preventiva de la cual nos habló el doctor Roberto, se deben de utilizar para resolver solamente aquellas desavenencias que las partes, no obstante sus esfuerzos en buena fe de resolverlos privadamente, no logran hacerlo. Ahora, la tendencia en algunos países, especialmente en América Latina, es utilizar al dispute board como una especie de blindaje para evitar riesgos de cuestionamientos o inclusive cargos penales en algunos países, impuestos por entidades públicas como las contralorías, contra funcionarios públicos encargados de la gestión del proyecto. Y eso ocurre. Pero cuando ocurre, se convierte el dispute board, o se trata de convertir al dispute board en el gestionador del proyecto, y no lo es, no lo debe ser. El balance es que el dispute board debe de intervenir para gestionar y resolver los problemas que las partes en buena fe no han podido hacerlo. Y no deben de utilizarse como un sustituto de la gestión propia de los proyectos, simplemente, bueno, por miedo o por dudas que puedan tener consecuencias graves para los que toman las decisiones, aunque sean tomadas propiamente y en buena fe. Esta sería mi segunda lección aprendida. Y finalmente, la tercera es, se ha hablado mucho y se tiende a pensar en dispute boards como contratos entre el propietario y el contratista en el sector de la construcción. Y la pregunta que les planteo es si es que los dispute boards son solamente útiles y aplicables para esos contratos, o sea, contratos entre los propietarios y los contratistas de los proyectos de construcción. La respuesta es no, no es así. Los dispute boards son en gran medida una herramienta de mitigación de riesgos. Riesgo de que los proyectos se paren por causa de disputas, riesgo de pérdida de la inversión. Entonces, utilizando mi experiencia en Estados Unidos, donde ya los dispute boards tienen una trayectoria y un uso, una utilización, implementación muy común, porque son utilizados en la gran mayoría de proyectos de obras públicas y en megaproyectos. Si es que regresamos al punto de que el dispute board es una herramienta de mitigación de riesgo, los riesgos en los megaproyectos no solamente están en los contratos entre el propietario público-privado y el contratista.
Hay muchos otros contratos en los megaproyectos donde la paralización o las disputas que no se puedan resolver pueden representar el mismo riesgo de que la obra se pare y el mismo riesgo de que la inversión se pierda. Por lo tanto, lo que se ha desarrollado, y lo he visto, lo he implementado en algún proyecto en Estados Unidos, es utilizar dispute board en varios contratos del mismo proyecto. No es el mismo dispute board, son dispute boards separados. Entonces, ¿cómo sabemos en cuál contrato hacerlo? ¿En el contrato de estructuras o en el contrato de obras mecánicas? O sea, ¿cómo decidir cuándo es apropiado, cuándo se debe de incluir una cláusula y la herramienta? La respuesta es haciendo un análisis del riesgo del proyecto, o sea, un análisis íntegro del riesgo del proyecto durante su fase de ejecución. O sea, ¿dónde están los riesgos más importantes? Obviamente que el contrato de estructura o el contrato de hacer un puente en una carretera representa un riesgo mayor de inversión que el contrato del que coloca la grama en las zonas aledañas a la carretera, en el caso de una carretera. Entonces, podemos verlo desde ese punto de vista. Un costo-beneficio. ¿Vale la pena incluir un dispute board en el contrato del que pone la grama? Bueno, siempre tiene un valor, pero no es el riesgo que representa una falla en ese contrato, no es el mismo que el riesgo del contrato donde se construye la estructura de un puente o se hace las diferentes bases y capas que forman la construcción de una carretera. Por lo tanto, se debe pensar en dispute boards y su utilización partiendo del punto de la mitigación de riesgos y evitar que los proyectos se paren. ¿Cuáles son las partes de este proyecto donde esos riesgos son mayores? Y para esos trabajos y esas obras, los dispute boards dan un mayor valor. ¿Por qué? Porque van a ayudar a prevenir van a ayudar a prevenir el paro o disputas que puedan interferir con la ejecución de esos contratos en partes de los megaproyectos que son más complicadas técnicamente y de alto riesgo. Con eso, esos son verdaderamente 3 lecciones aprendidas que quería compartir con ustedes. La verdad que es un gusto para mí poder compartir un poco de lo aprendido en los años de trayectoria evangelizando los dispute boards en Latinoamérica como lo hemos venido haciendo. No porque nos guste, sino porque vemos que y hemos aprendido que verdaderamente funcionan, verdaderamente mitigan los riesgos y ayudan a que nuestros países que tanto necesitan la infraestructura sobrepasen el paradigma histórico de los proyectos parados, abandonados, tirados por disputas y por falta de mecanismos de su resolución. Con eso termino mi intervención. Nuevamente les agradezco muchísimo. Es un honor y un gusto para mí poder presentarme ante ustedes y agradezco nuevamente al comité y a mis copanelistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jerry. Ya en este último minuto antes de terminar, me gustaría tal vez, doctor, preguntarle acerca de su perspectiva e impacto que ha tenido en Latinoamérica los dispute boards, debido a que en algunos países puede ser hasta obligatorio, en algunos casos suscribir esta forma de resolución de conflictos
cuando, por ejemplo, el tope del proyecto tiene cierta importancia o a través de cierto valor. Entonces, para nosotros sería muy importante entender, digamos que esa importancia y de cómo ha sido el impacto a nivel de Latinoamérica. Bueno, si vemos el mapa de Latinoamérica, vemos que hay países donde, por ejemplo, el líder en toda América Latina en Dispute Board es Honduras. En Honduras se usó el primer Dispute Board en toda la región, que fue en la hidroeléctrica del Cajón hace más de 40 años. Ahí empieza la historia de los Dispute Boards en Latinoamérica. Otros países lo han venido implementando. Y regreso al punto del punto catalítico, del evento catalítico que obliga, por lo menos al comienzo, a utilizarlos. Los países donde todavía el modelo no ha incursionado de forma tan importante, es porque no les ha tocado el evento catalítico que los obligue a hacerlo. Pero, sin embargo, de forma, como expresé antes, los números y los datos demuestran claramente que el impacto de los Dispute Boards ha sido súper positivo. Hay, o sea, las historias son, y las estadísticas lo dicen, proyectos terminados que en otras épocas se hubiesen dejado tirados. Y solamente para cerrar ese punto no es simplemente que funcionen. Regreso a lo que es capacitación y experiencia. Funcionan cuando las personas que lo hacen están bien capacitados y tienen la experiencia para fungir la función de la manera correcta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jerry. Con esto entonces damos por finalizado el panel de amigable composición y dispute boards. Creo que quedan planteamientos muy importantes que tenemos que analizar a futuro, principalmente sobre la implementación de los dispute boards en Colombia, el fortalecimiento de la amigable composición, ver cómo también superamos algunos problemas en la capacitación de estos métodos alternativos de resolución de conflictos y adicionalmente su ampliación en algunos sectores de la economía en Colombia. En ese sentido, damos cierre al panel de hoy. Le agradezco al doctor Antonio, al doctor Jerry, a la doctora Sonia y al doctor Roberto, que creo que ya se salió de la reunión, y les agradezco a todos los asistentes por haber prestado mucha atención el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su interesantísima presentación. Yo creo que quedó claro la importancia tanto del Dispute Board y la amigable composición, que para mí son instituciones muy cercanas, tanto por la forma como se desarrollan como por lo que logran, y que son realmente herramientas utilísimas para resolver las controversias que pueden generar graves riesgos para los proyectos, para la ejecución de los contratos. Muchas gracias a Roberto, que se tuvo que desconectar, a Jerry, a Sonia, a Antonio y a Rafael por esa brillante colaboración. Bueno, vamos a continuar.